Muy bien, vamos a continuar. Tomen asiento. Así, la alimentación saludable. Eso tiene que ser, ¿no? Así, bajo en azúcar, bajo en grasas, ¿no? Así, ningún octógono por ahí. Perfecto. Acá no tiene octógono. También. Una hamburguesa. Es una broma, uno de vez en cuando. Ok, ya, escuchen. Aquí sí viene una parte un poquito, no complicada, pero bastante atención en relación a lo que es los periodos de inducción, los periodos de latencia. Ahora, siguiente. Esto ya lo habíamos visto, la inducción entre la exposición al agente y el inicio de la enfermedad, o sea, cuando hay el cambio biológico, y latencia, cuando es una continuación de otro, desde el inicio de la enfermedad hasta las manifestaciones clínicas. Siguiente. Entonces, acá, con K. Estamos. No, acá retrocedemos. Así vamos a hacerlo uno por uno. En el modelo de la causa componente suficiente de Rotman, ¿no? Clase de causalidad, teníamos que todo el círculo era la causa suficiente. Todo el círculo es la causa suficiente. Y tenemos aquí diferentes factores. Un clic. Ok. Entonces, imaginemos para efectos didácticos que el orden en que se van sumando los factores es en orden alfabético, ¿no? O sea, primero actúa el factor A, luego actúa el factor B, luego se suma el C, etcétera, etcétera. Entonces, en el tiempo, ¿quién empieza a actuar? El factor A. Y va a llegar un momento donde aparece la enfermedad. Entonces, ese será el tiempo de inducción del factor A. Siguiente factor. Pero luego se suma el factor B. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo de inducción para la enfermedad? ¿El tiempo de inducción de A o el tiempo de inducción de B? Nos sacamos el promedio, tomamos el máximo, tomamos el mínimo. O sea, desde el punto de vista ya de análisis se complica, porque en este contexto ya no hay un periodo de inducción para la enfermedad. Hay tantos tiempos de inducción bajo este modelo como factores se fueran sumando. Siguiente, Paula. Entonces ahí tenemos el C, el D y el E. Bajo este modelo, lo que haría es el último factor que desencadena la enfermedad. Ahora, podría tener un tiempito, no un tiempito, bajo esta mirada, ahí está la acción del último. Entonces, ¿es un tiempo para la enfermedad o van a ser los tiempos según factores? Entonces, cuando se habla de la radiación, el tiempo de inducción de la radiación para la tal enfermedad, ¿ok? Eso se estudia. ¿Y los otros factores cómo entran en el juego? Y si ninguno de los otros factores estuvo, por más que esté expuesto, tendrá enfermedad, o ya será diferente el tiempo, ya, la cosa se complica. Siguiente pregunta. Entonces, esta es otra mirada donde tenemos dos exposiciones, la exposición X y la exposición Y. ¿Ok? Entonces, este factor, el primero, tuvo un periodo de inducción, luego se suma el segundo factor de inducción, aparece la enfermedad
y luego viene el periodo de latencia entre el inicio de los cambios hasta que aparecen los síntomas y tenemos la enfermedad. Este esquema, a ver, todo esquema, ustedes saben que es una simplificación de la realidad y que tiene sus limitaciones. De este esquema, ¿cuál es mi interés como idea que se lleve? Que los tiempos o los periodos de inducción tampoco es que sean fijos. Esta campana, ¿no?, que es la campana normal, la campana de Gauss, lo que quiere representar es que, siendo el mismo factor, no en todos los pacientes el tiempo va a ser similar. O sea, si retrocedemos, Paula, disculpa, ya. Aquí en este esquema sugeriría este paciente que el factor A siempre va a tener un mismo tiempo de inducción, ¿no? Y que el factor C va a tener siempre ese tiempo de inducción. Siguiente. No. Ese factor A podría tener un periodo de inducción mayor o menor. El factor B podría tener un periodo de inducción mayor o menor, que se van sumando. Pero ya en cada paciente es diferente. ¿Esto qué consecuencias tiene para nosotros, para efecto del curso? La investigación. En un estudio, por ejemplo, de casos y controles, por ejemplo, ¿hasta dónde debo de retroceder en el recuerdo para decir que estuvo expuesto? Para poder afirmar que esa exposición está relacionada con la enfermedad que tengo ahorita. En un estudio de cohortes, ¿cuánto tiempo lo voy a seguir? A mi grupo llamado expuesto, a mi grupo llamado no expuesto. ¿Cuánto tiempo lo voy a seguir? El promedio de lo que yo en teoría pienso, menos tiempo, más tiempo. No vamos a resolver eso ahorita. Ni siquiera, pues, para efectos del curso, eso ya excede lo que es el curso, eso ya es otro nivel. Pero sí, ustedes que se lleven esa idea cuando analizan una investigación. Y ahí está una de las grandes dificultades. Sí. Cuando se aplica la escala del caso de Capua, donde selecciones específicos y no adecuado, lo que cuando realizaba este tipo de los artículos, no había como un tiempo establecido. Entonces, mi pregunta es: ¿existe realmente un tiempo establecido o es criterio de...? Es que ese tiempo debería de estar argumentado, presentado, discutido y finalmente qué se adoptó cuando se habla de la historia natural de esa patología. O sea, por eso que la historia natural es bien importante. O sea, nosotros hemos resumido o reducido historia natural igual niveles de prevención y lo que es prepatogénico y patogénico y se acabó, ¿no? Es mucho más complicado y muy pocos discuten ese tema. ¿En cuántos artículos ustedes han encontrado esta discusión para lo que es la limitación de la investigación? Ya sea cuánto se retrocedió en el tiempo o cuánto fue el seguimiento. No se hace. ¿Por qué? Es recontra complicado, pero hay que al menos plantearse. Sí. Sí, doctor, ¿se denomina de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, el factor X, esta expresión X, pueda, al estar presente antes del factor Y, hacer que se acorte su periodo o sea, la necesidad de que se acorte su periodo de inducción a la persona para que presente la enfermedad? No, sí, no, es que ahí viene el otro tema que hemos visto justo en interacción. O sea, esa clase de interacción, si el modelo es sumativo, aditivo, etcétera, etcétera, tiene un fondo biológico y la clase se dijo, la interacción, a diferencia del confusor, el confusor es un sesgo, la interacción es un fenómeno biológico, ¿no? Y que uno en promedio dice tal vez, esta enfermedad sigue lo que sería un modelo aditivo entre este factor y este otro factor. Sí, pero ese es un promedio. O sea, no necesariamente lo va a cortar. En algunos casos sí, en otros casos no. Por ejemplo, el sinergismo sería, entre comillas, ese acortamiento. Si vemos que la expresión de riesgo a su vez está de la mano con el tiempo, ¿no? Porque ese sinergismo me potencia dos factores. Entonces,
Si eso tuviera una reducción en tiempo, sí, los reduce. ¿Ok? Entonces, es un tema complejo. ¿Ya? Siguiente, Paula. Y ese es un esquema del libro de Rothman, de epidemiología, donde se plantea la acumulación de las exposiciones, ¿ok? Y a su vez la atribución a esos tiempos de exposición de un efecto. Esto es una recontrasimplificación también de la realidad. En este caso es el tabaquismo y el cáncer de pulmón, ¿no? Donde tenemos un fumador leve o ligero, un fumador moderado y un fumador pesado, ¿ok? Pero aquí estas categorías de fumador ligero, moderado, pesado es a lo que han acumulado de tabaco, que es diferente a lo que usualmente entendemos de cuántos cigarros en este momento consume. No, esta es otra mirada. O sea, ¿cuánto he acumulado de tabaquismo? He acumulado hasta fumar 50.000 cigarros, he acumulado 150.000 cigarros o más de 150.000. O sea, ¿cuánto he fumado en mi vida? ¿Ya? Esa es la idea aquí. Entonces, por otro lado, el supuesto es que el periodo de inducción es de 5 años. Entonces, esta persona que empieza a fumar en el 60, el caso de cáncer de pulmón que le podría atribuir es uno que identifiqué en el año 65. Es decir, si una persona empieza a fumar el año 60 y yo le diagnostico de cáncer el año 1962, ¿puedo atribuir a esa exposición ese cáncer de 1962? En promedio, no lo atribuiría, porque yo estoy asumiendo, o sea, bajo mi modelo, el periodo de inducción es de 5 años. ¿Ok? Y luego, para efectos, ojo, nuevamente, de diseño de investigación, de análisis, de estudio, esta persona empezó a fumar el año 60 y lo diagnostico de cáncer de pulmón el año, vean la diapositiva, el año 1972. Ese diagnóstico de cáncer en el año 72, el paciente en el año 72, ¿qué era? ¿Un fumador ligero o un fumador moderado para esta clasificación? Moderado. Pues ese cáncer del año 72 le atribuyo a que es moderado. No, o sea, bajo este modelo tengo que atribuirle a cuando era ligero. Pero ya en un estudio, en realidad, posiblemente se atribuiría a que es un fumador moderado. Y ya se está haciendo una mala clasificación de la exposición para encontrar la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. ¿No? O sea, nuevamente, aquí es para visualizar lo complejo, lo difícil, lo enmarañado que es encontrar relaciones causales. ¿Okay? Entonces, a veces llevamos todo a la estadística y tenemos un modelo multivariado en el programa más potente y nos da una medida de asociación que concluimos, ya, acá se encontró. Ya, pero ¿cuál es la racionalidad biológica detrás? Por eso es importante conocer ese fundamento de la ciencia básica. Lo que le decía cuando hice el comentario de Claude Bernard. ¿Se acuerdan que les hablé de Claude Bernard en una clase? Ya ni se acuerdan. ¿No? Claude Bernard, que decía que el médico en la mañana, ¿dónde estaba? Ya se han olvidado, en el hospital. Y en la tarde, ¿dónde debía estar el médico? En el laboratorio. ¿Ya? Hay mucho de ciencia básica, de biología, detrás de todo esto. Siguiente, vamos. Y ya, esto son ejemplos, simplificaciones
de algo que es muy, muy intrincado. Y ahora, ¿cómo hacemos en enfermedades, en estudios de enfermedades crónicas, evaluar las exposiciones? Claro, puedo tener mediciones directas, pero esto es costoso, difícil, complicado. A veces la tecnología no está disponible. Y muchas veces debemos recurrir a mediciones indirectas. ¿Y cuál es la limitación, el problema de las mediciones indirectas? Que están sujetas a mucha mayor cantidad de sesgos. Si yo quiero evaluar en ustedes cuántos chisitos han consumido en su vida, para ver si el chisito por ahí tiene algo que ver con alguna enfermedad, y les hago un cuestionario, ¿no? Tendré que recordar a cuántas fiestas infantiles he ido, ¿no? La piñata, cuántos jarreos, no sé. Es difícil de poder encontrar. ¿Se acuerdan la tesis del doctor Rojas, José Rojas, que les puse como ejemplo en estudios, casos y controles, ¿no? En la clase de medida de fuerza de asociación, que él evaluó lactancia materna como factor protector frente a cáncer de mama? Y él hizo bien, o sea, desde el punto de vista, digamos, estrictamente metodológico, identificó diferentes factores que pueden estar relacionados con cáncer de mama y los incluyó en su cuestionario. Pero obviamente había la limitación de que en muchas de esas situaciones la señora tal vez no tenía cómo responder, ¿no? Se hablaba de exposiciones ocupacionales, exposiciones ambientales, algunos antecedentes familiares. Nosotros sabemos las enfermedades de nuestros padres. ¿Ustedes saben las enfermedades de sus padres? ¿Seguros? Así pueden, con total precisión y exactitud, si les paso un cuestionario, me dicen cuáles son las enfermedades de sus padres. Y si les pregunto ya de sus abuelos, o sea, no es tan fácil. O sea, asumimos que sí. Y nosotros, por ejemplo, le creemos a los familiares cuando vienen con sus pacientes a los hospitales. O sea, en realidad es así. Ya. Si saben, ¿no?, el condicional, si saben las enfermedades de sus padres, ¿saben el tratamiento que siguen? O sea, no es fácil encontrar todas estas situaciones en estudios de enfermedades crónicas. Y un concepto, ojo, no solo de enfermedades crónicas, ojo, para enfermedades infecciosas, accidentes, en fin, pero que en enfermedades crónicas particularmente se ve es el tema de los riesgos competitivos, ¿ya? Esto solo lo vamos a mencionar, no se preocupen, eso también es para que sepan, para que vean, ¿no?, toda la diversidad de análisis que hay. Y aquí una de las dificultades o problemas es la confusión que hay con la propia palabra riesgo, ¿ya? El riesgo competitivo no es un riesgo, ¿ya? El riesgo competitivo es un efecto, ¿ok? ¿Ya? El riesgo competitivo no es un riesgo, el riesgo competitivo es un efecto, porque si llevamos a esos términos variable dependiente, variable independiente, que a veces entendemos mejor así las cosas, ¿no? Riesgo, nosotros lo vemos como la variable independiente, ¿no? El riesgo es la variable independiente, ¿ya? El riesgo competitivo es una variable dependiente, es un efecto, ¿ok? Es un evento, es un efecto, es una consecuencia que elimina a un sujeto de estar en riesgo de el desenlace bajo observación, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un estudio sobre cáncer de mama y la señora fallece por un ACV. Ya, el ACV es el riesgo competitivo, porque no me permitió llegar a verificar si la señora iba o no a tener cáncer de mama dentro del estudio. ¿Ya? Ahora, la anterior, para leer, he puesto un ejemplo que no es el que está acá en la diapositiva.
¿no? Por ejemplo, tabaco y cáncer de pulmón, ¿ya? Y el sujeto muere por enfermedad coronaria, ¿ya? Entonces, este efecto, esta variable dependiente, la cardiopatía coronaria, es el riesgo competitivo. Ahora sí, siguiente, ya. Ese es riesgo competitivo. En algún examen he puesto un DAG donde hay más de un, o sea, está el desenlace principal, otro desenlace, y así como he preguntado cuál podría ser efecto confusor, cuál podría ser un colisionador, podría ahora preguntar cuál es un riesgo competitivo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ya? Busquen los exámenes de años anteriores. ¿Ya? Les estoy diciendo, ¿ya? Este de aquí es un mini DAG. No está en el formato del DAG y etcétera, pero tenemos un ancestro, tenemos un hijo, bueno, que es el efecto, ¿no? Esta es la relación de interés, pero de aquí también sale otro efecto. Entonces, este es el riesgo competitivo, porque no me permite verificar si finalmente, o sea, ya ahora en este esquema, el DAG no tendría líneas punteadas, no lo llegué a observar. Siguiente cola, creo que ahí está. Bueno, este es un artículo, ojo, ese sí, no lo lean. ¿La anterior? Sí, la anterior, Paula. Variable alternativa. ¿Cuándo he hablado de variable alternativa? ¿En cuál? Pero variable alternativa, es que no me suena variable alternativa. Ya. Ok. Ya. Es otro desenlace. Ojo, claro. En la clase de efecto confusor, ya. Este de aquí, que es un desenlace, estadísticamente, ojo, estadísticamente, como es causado por esta exposición, estadísticamente está relacionado. Y como esa exposición causa esta otra enfermedad, estadísticamente también está relacionado, estadísticamente. Entonces, podría yo verificar estadísticamente que esta variable está relacionada con estas dos, pero no es un confusor. ¿Ok? No es un confusor. Claro, en la clase ya vi, es la clase de efecto confusor, ¿no? De enfermedades infecciosas. En la variable de efecto confusor hay un cuadrito o una diapositiva donde hay 3 situaciones que no es confusor, ¿no? Era variable intermedia, podía ser el colisionador, y el otro, alternativa era que era un desenlace distinto, ¿no? Que salía, ¿no? Como una rama diferente. Efectivamente, esa rama diferente ya lo van a buscar ellos. ¿O quieres ponerlo? Sí. Ponlo, ya están reclamando. Ya, sí. Hay que ponerlos contentos a los chicos. Se molestan. En efecto confusor. No, porque la pregunta sí es buena. Este de aquí. Este de acá. Entonces, claro, para lo que estamos viendo, ojo, esto es en el tiempo. En el tiempo, esto se presenta antes de D, porque ese también es parte del concepto de riesgo competitivo. Se presenta antes, ¿no? Porque me evita, o sea, el riesgo competitivo me evita ver el desenlace que yo estaba esperando.
pero sería esta S. Y estadísticamente esta S está asociada a la exposición, y como esta exposición está relacionada a la enfermedad, estadísticamente también vamos a encontrar una relación, pero no es confusor. Estas tres tipos de relaciones, variable intermedia, colisionador y este efecto, claro, alternativo, que es una ruta alternativa causal, no es nada de interés. En ese sentido, ojo, eso de alternativo no es un término oficial, por eso no me acordaba, ¿ya? En los libros no lo va a encontrar así. Si es que, ojo, si es que esta S en el tiempo se presenta antes de D, se comportaría como un riesgo competitivo. Ya, alternativo colateral. A ver, usé un término para encontrar que es algo que sale de la vía causal que nosotros estamos investigando, pero que es un efecto. ¿Ok? ¿Ya? Si ya produjera la muerte, No. sería un riesgo competitivo. No, la muerte es la causa de muerte. Este es un efecto. Esa es una exposición. Ojo, S y D son variables dependientes. E y A son variables independientes. Doctor, entonces el gráfico ese sería, si es que se produce antes, que sería un riesgo. Exacto. Y para saber si el gráfico se produce antes que D, no está graficado, sino que está más corto. No, en el gráfico va a estar así. O sea, es que la pregunta, a ver, ya, están preocupados por el examen. Bien, o sea, en este esquema, ¿cuál es el factor en la... A ver, si se tiene una investigación donde se quiere encontrar la relación entre A y D. ¿Tienes el examen ahí, Paola? ¿Las preguntas? Sí, en tu memoria. Ya, a ver, pon el esquema. Ese USB tiene todo. Doctor, pero ese riesgo competitivo en sí es como un efecto, pero el riesgo es lo que el mismo riesgo es evitar que sea el otro efecto. Exacto. Por eso le llaman riesgo, pero no es un riesgo. Ya, ¿dónde está el dibujito? Ah, no, el primer examen fue, ¿no? Donde había dibujito. No nos ha preguntado. Ah, ustedes habían tomado con dibujito. Bueno, y entonces en este examen Dijo que iba a venir. No, sí, no estaba. Nos preocuparía por ese, obviamente no vamos a saber si la pregunta no dice cuál enfermedad o cuál es una variable o una variable. No, a ver, la pregunta va a ser ¿cuál es riesgo competitivo? Esa va a ser la pregunta. Porque como este capítulo no habla de confusor ni modificador, y si les pregunto lo que sea en el capítulo me pegan, la pregunta va a ser ¿cuál es el riesgo competitivo? ¿Ok? ¿Ya? ¿Tranquilo? Ya. Si es que viene un dibujito. Pero ¿cómo va a estar la...? No. Exacto. ¿Cuál es el mejor? No, es ese. A ver, muchachos. El enunciado tiene un examen del año pasado donde hay un esquema para identificar confusor o modificador. Exacto, los planes. Por eso, del año pasado, ¿ninguno tiene? No creo. Ya. En el examen, les cuento, va a decir, en el estudio de la relación entre A y B, ¿cuál de los siguientes factores podría considerarse, por ejemplo, confusor? Y yo les pongo factor 1, 2, 3, etc. Exacto, ¿no? En negro están en... Ese es... Paola, no tienes ahí para poner. Ya. Lo puedes compartir con... Pásale. Ya, no, tranquilos. O sea, cuando les compartan, vean y ahí tú le puedes verificar. La relación principal está en negrita o en sombreado en negro y en letras. Y la pregunta es sobre números. Entonces, esto... Paola, ¿qué estás haciendo? Es que la imagen le va a pasar y lo va a poner.
Sí, se va a demorar mucho ya. En el examen, esta va a ser letra, esta va a ser letra y todo lo demás van a ser números. ¿Qué? Y ustedes tienen que decir cuál es efecto confusor. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, factor 5, etc. ¿Cuál es efecto modificador? Perdón, colisionador. 1, 2, 3, ya. ¿Cuál es riesgo competitivo? 1, 2, 3, 4. No, una alternativa no va a ser D. ¿Está bien? Ya, sigamos en la clase. Qué preocupados que están. Está bien, está bien. Es interesante. Ya, no lean este artículo, porque va a ser denso. O sea, acá solamente les estoy trayendo este ejemplo donde simulan relaciones. Siguiente, Paola. Ok. Y aquí es un análisis sin considerar riesgo competitivo y aquí considerando el riesgo competitivo. Ahorita no vamos a decir por qué, no lo vamos a entender, solo ver la diferencia. Solo ver la diferencia. ¿Cómo? Cuando no consideramos el riesgo competitivo, tenemos un resultado y considerando esa opción y estadísticamente podemos, digamos, manejarlo, ahí, tomarlo en cuenta y minimizar las consecuencias negativas que podría tener en nuestra relación, el análisis cambia, ¿ya? Es solamente para decirles que esta situación podría impactar nuestros análisis, ¿no? La presencia de estos riesgos competitivos, y que si bien no es exclusivo de enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas, al tener larga latencia, ¿no? Estos periodos de inducción prolongados, no es descabellado pensar que la persona pueda fallecer por otras situaciones distintas a lo que estoy buscando, porque es algo que se va a demorar en llegar. Por eso que lo estamos tratando en este tema de enfermedades crónicas. En enfermedades infecciosas es un periodo mucho más corto de tiempo. Puede darse, pero tal vez es menos probable. En enfermedades crónicas sí es más probable. Siguiente Paula. Y aquí solamente desde el punto de vista histórico, ¿no? En lo que es enfermedades crónicas, estos puntos en la historia que es importante recordar: a Doll y Hill, ¿no? Richard Doll y Bedford Hill, sobre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces fueron este par, ¿no? Líderes de un grupo de investigación que trabajó ese tema. ¿En qué población? ¿Cuál fue la población de estudios? Ya les he dicho. ¿Quiénes fueron la población en sus investigaciones? Médicos, ¿no? Todas estas investigaciones que hicieron Doll y Hill fue en médicos. Siguiente. Bueno, el anterior, este ya es el segundo estudio. Vean, la anterior, este es un reporte preliminar, este es del año 50, y el 54. Siguiente, que se publica en el 54, ¿no? El estudio en médicos de forma prospectiva. Luego tenemos el estudio de Framingham, ¿no? En cardio, ¿no? En cardiología. El año pasado seguramente han trabajado con los scores, las calculadoras, ¿no? De los criterios de Framingham para los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Y ustedes ingresan los datos del paciente y les da un score, ¿no? Entonces es alto, medio, bajo el riesgo que tiene el paciente de tener, ¿no? Una enfermedad coronaria, por ejemplo. Y tienen una serie, ¿no? De calculadoras de criterios que ya han planteado a partir de este estudio.
A ver, ¿quién me dice en 2 palabras de qué va el estudio de Framingham? Ya, pero la metodología. Es un grupo de pacientes. No, pero es una cohorte, pero ¿de quién? Es de toda la población. Entonces es toda esa ciudad, condado, no sé cómo se llama en Estados Unidos, que es Framingham. Por eso se dice, bueno, no sé si todos, pero es la gran mayoría de esa población es seguida. Ya no sé en qué generación va, porque esto empezó en los años 60, si no me equivoco, del siglo XX. Entonces se han estudiado, digamos, a los abuelos, a los padres, que ahora ya los hijos, ¿no?, de esos padres y el abuelo, y se ha podido generar esos scores con estas poblaciones tan grandes. Hoy en día hay diversos scores, pero eso es un hito muy importante. Este estudio se utiliza para varios que utilizaron este estudio para determinar el tipo de seguimiento. Y esta base de este estudio para otros estudios, este estudio que son. Ellos lo siguen, no hay un límite, o sea, todos los pacientes son vistos periódicamente, no hay un corte. Por eso, o sea, se enroló a los originales del estudio y hasta que fallecen prácticamente lo siguen evaluando, y así las generaciones que han venido. Este autor, Suhrhausen, es nada conocido. Ustedes nunca lo habían oído seguramente, y yo no lo conocía tampoco hasta que me puse a preparar el tema y todo lo demás. Pero es muy relevante. Habíamos hablado del cáncer uterino y los virus de papiloma. Entonces, este investigador alemán, ¿no?, Harald Suhrhausen, tuvo toda una línea de investigación sobre el rol de los virus en cáncer. ¿Ok? Y llega luego a concentrarse, a investigar en lo que es el virus del papiloma. Y recibió el premio Nobel. No sé si está en la siguiente diapositiva. No está. Y cuando creo, a ver, ustedes lo pueden verificar, recibe el premio Nobel el mismo año con los investigadores franceses del Instituto Pasteur que describen el virus de VIH, que descubren el virus de VIH, ¿no? Barré Sinoussi, y el otro, porque Barré es la doctora, ¿no? Y el otro ahorita no se me ha ido el nombre. Luc Montagnier, ¿no? Luc Montagnier y se me dio el nombre, Barré Sinoussi, los dos por el VIH, y que son los más conocidos, ¿no? Y ese mismo año Harald Suhrhausen por el descubrimiento del rol del virus del papiloma y cáncer uterino. Y aquí, ¿cómo estamos? Esa es una revisión de Lancet sobre las políticas relacionadas a enfermedades no comunicables, no transmisibles. Siguiente. ¿Ya? Y vean, ellos evalúan, ¿no?, las políticas, ¿no?, que se han sugerido para esta prevención, control de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Desde lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, estas alertas gráficas, como el etiquetado en las cajetillas de cigarro, los octógonos,
etcétera, ¿no? Luego, encuestas de factores de riesgo, etcétera, ¿no? Hasta, por ejemplo, la prohibición en la publicidad de alcohol, diferentes, ¿no? Medidas, ¿no? Impuestos al alcohol, marketing, ¿no? Dirigido a niños, ¿no? Parte de las políticas es, por ejemplo, evitar la publicidad hacia niños, ¿no? En el colegio, en el nido, toma tu Coca-Cola, ¿no? Mickey Mouse toma Coca-Cola, tú tomas Coca-Cola, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ¿no? Inducir desde chiquitos a estas cosas. Entonces, ese es el promedio mundial, ¿no? Desde lo que más a nivel global se avanzó hacia el año 2019 y lo que menos se avanzó. Siguiente. Y esto es del Perú, ¿no? Entonces se tiene diferentes, o sea, todas estas políticas, cada país 0, 0,5 o 1, dependiendo de cuánto ha avanzado, y el país en promedio en ese momento estaba menos del 50%. Ahora estará peor. ¿No? Entonces, y en varios puntos en 0, ¿no? Por ejemplo, impuestos al tabaco no tenemos. Ahora sí tenemos lo que son los lugares libres de tabaco, estas alertas gráficas, pero por ejemplo no hay limitaciones a la publicidad. Se puede hacer publicidad de tabaco, no hay problema. En el aeropuerto, bueno, hace tiempo que no voy por el aeropuerto, si alguno ha ido hace poco, tal vez lo puede confirmar o no, pero uno, bueno, llegaba o salía, bueno, el Jorge Chávez no es tan grande tampoco, es chiquito el aeropuerto, ¿no? Y está el terminal, se tiene el hotel que construyeron, ¿no? No me acuerdo, el hotel dentro al costado del estacionamiento, etcétera, y hay un puente que conecta ese hotel con el terminal. Y en ese puente hay una publicidad grandota de tabaco chino. No sé si alguno se acordará cuando pasó ahí, había una publicidad grandota china, pero que era de tabaco, con letras chinas, todo lo demás, pleno aeropuerto. Entonces, como país, no estamos tan bien, y este estudio es si hay, ¿no?, estas políticas, digamos, implementadas, y cuando decimos que una política está implementada es porque existe la norma, no necesariamente que tengamos la capacidad de que la norma se cumpla, ¿no? Por ejemplo, la venta al menudeo de cigarros, eso está prohibido. Uno no puede comprar un cigarro o 2 cigarros. Ustedes se sorprenden ahorita, pues si yo he comprado un cigarro, ¿cómo es posible? Eso está prohibido. Tiene que comprarse el paquete entero, ¿no? Recién se entera. Y la prevención de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, este esquema, ¿no?, habla de las diferentes medidas que pueden emplearse, y es interesante porque ¿cuál es la última medida, ¿no?, la que está en la parte superior? Educación, consejo, ¿no?, las recomendaciones que se dan a las personas. Sin embargo, estas medidas son las de menor impacto y son las que nos hacen hacer a todos. En todos sus cursos vayan a la charla, conversen con las mamás, enséñenle a cómo preparar la sangrecita, ¿no?, cómo hacer una lonchera saludable y todo lo demás, ¿no?
están entrenados y tenemos eso en la conciencia de que va a funcionar. ¿Realmente funciona? O sea, 5 minutos, 10 minutos que una mamá nos escuche va a hacer que cambie todos los estilos de vida en su familia, en su casa. Complicado, ¿no? Personalmente, en este esquema, lo que me gusta, por lo que yo apostaría, si tuviera el poder así tiránico, lo hago, es esta de acá. Cambiar el contexto para que por defecto la decisión de los individuos sea saludable. O sea, si yo en el kiosco de colegio no hay ningún chisito y en todos los kioscos del colegio solamente hay agua, mandarina y manzana, nada más, el niño no tiene otra cosa, eso es lo que tiene que comer, no hay opción, nada, sí. Agua y mandarina, nada más. Ya. Saqué la manzana y usé. Entonces, claro, cuando uno tiene alternativas, va a pecar, pues, ¿no? O sea, si tengo la opción de que por un sol agrando la gaseosa, ¿no? Y de un vasito así me da una galonera, ¿pago o no pago el sol? Paga el sol, pues. Bueno, siempre va a haber mercado negro, eso sí, ya por ahí va otro detalle, pero ya mercado negro para las golosinas y que un niñito contrabandee hay sus cocorocos en el recreo, ¿no? Y trafica, te vende un cocoroco para allá. Ya veremos qué hacemos, pero a ver, personalmente yo iría por aquí. No es fácil tampoco. Nada. Siente, Paula. Bueno, esa era la última. ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, ya se ha avanzado bastante el tiempo. Vayan a la práctica, ¿ya? No se descuiden porque en 2 semanas es el examen. Así es el curso, ¿ya? Despacio, vayan avanzando. Nos vemos el martes. Debe ser vacaciones habían sido caramelos de